¿Listo? Perfecto. Muchas gracias por venir al seminario institucional del Centro de Ecociencias. El día de hoy tenemos el honor de escuchar al ponente René González Guzmán. René, él es ingeniero geólogo y maestro en ciencias geológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene un doctorado en ciencias de la tierra por el CICESE y ha realizado varios postdoctorados y estancias de investigación en laboratorios nacionales e internacionales. El interés de René, desde el punto de vista científico, radica en la geoquímica e isotopía de rocas, aguas, gases, suelos y sedimentos. Su producción científica consta de 17 artículos, 2 softwares registrados en la Oficina de Patentes y 2 más lanzados como software libres. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es padre de 3 chamacos y asiste a la iglesia los domingos. Así que, sin más preámbulo, René, adelante. Bueno, es preciso comentar también que muchos de estos trabajos vienen de la geología más amplia desde mi punto de vista de la petrología metamórfica, y de 4 o 5 años atrás me he dedicado a estudiar más suelos, sedimentos y en esta ocasión agua. Este trabajo representa lo último que estaba haciendo en el CICESE. Obviamente yo lo presento, pero hay colaboradores que tengo en el CICESE y en el Autónomo de León que colaboran con este trabajo. Okay. Okay. Bueno, ¿cómo empezar un trabajo o cómo empezar una presentación que involucre el Golfo de California? Pues es a partir de explicar brevemente su génesis. Esto se origina a partir del cese de la subducción de la placa pacífica bajo la norteamericana. Esto genera un cambio de cinemática. Esto ocurrió a partir del Mioceno. Hay 2 hipótesis. Una, que hay un rift puramente ortogonal, y luego un movimiento a favor de las manecillas de la península, y posteriormente una deformación oblicua. Hay otros que dicen que esta deformación oblicua ocurrió desde el principio. Lo que sí es cierto, y lo que se dedican a esto y se ponen de acuerdo, es que a partir de los 6 millones de años hay una deformación oblicua transtensional que no ha cesado hasta hoy en día. Todo esto genera deformación, fallas dentro del continente, llámese el continente de la península de Baja California, y estas, a su vez, estas fallas, o mejor dicho, hay manantiales geotérmicos que están asociados a estas fallas que se generan. Aquí en el mapa de la izquierda les muestro en amarillo todos los puntos que se han registrado sobre manantiales geotérmicos. Esta definición es muy ambigua, o sea, a partir de 30 grados centígrados ya le dicen manantiales geotérmicos. Y además, no nada más emana agua, sino muchos de estos manantiales tienen un cierto desprendimiento de gas, ¿sí? Estos gases han sido aprovechados para estudiarlos isotópicamente y diferenciar de dónde viene el calor que produce esta geotermia. Pues bueno, la península es aprovechada también para producir, tiene dos plantas geotérmicas instaladas, una al norte, que es Cerro Prieto, ¿sí?, que llegó a ser la segunda más grande del mundo en su producción, con 720 megawatts, y una al sur, en el límite de Baja California con Baja California Sur, de Tres Vírgenes, muy modestamente, tiene una producción de 10 megawatts. Nosotros, para esta presentación, nos vamos a concentrar en 2 puntos, uno que es el San Felipe y otro que está a 100 kilómetros al sur, que se llama Puertecitos. Son un sistema de manantiales un poco diferentes, más adelante voy a explicarles por qué. Ahora, el mapa de la izquierda, lo vamos a ver con más detalle, representa un estudio de las relaciones isotópicas de helio que se han obtenido a partir de la desgasificación de estos manantiales. ¿Sí? Los isótopos de helio son aprovechados para saber de dónde viene el calor. En su forma más simple, si ese calor proviene de la corteza, es decir, de un gradiente geotérmico natural, o tiene un punto caliente o una falla muy grande que pueda llegar al manto.
Entonces, repito, de su forma más simple, el helio 3 proviene de la desgasificación del manto y el helio 4 proviene del decaimiento radioactivo de elementos pesados en forma de partícula alfa. Entonces, cuando tenemos una relación helio 3, helio 4 alta, entonces estamos diciendo que es un calor que proviene del manto o de un magma o que se está desgasificando. Si tenemos una relación baja, helio 3, helio 4, entonces tenemos una proveniencia del calor netamente cortical o en su mayoría cortical. Para esto utilizamos, como las relaciones de helio 3 y helio 4 son notaciones científicas, y a veces pues, los humanos somos muy tontos, los geólogos somos más tontos para las matemáticas, inventamos la relación RRA, es decir, la relación isotópica de helio 3, helio 4, la comparamos con la relación isotópica de helio 3, helio 4, pero en la atmósfera. Y esto nos da un número más amigable que va de 0.1 a 8, siendo 0.1 una afinidad cortical y el 8 es una afinidad mantélica, aunque puede llegar más allá de 8. Pero para fines prácticos, si nos fijamos en el mapa de la derecha, los puntos en amarillo, ¿sí?, tienen un valor, si no 8, cercano a 8. Entonces, esto sí se identifica que, a grosso modo, la parte de la costa del Golfo tiene una mayor aportación de calor mantélico producto de la advección que la parte que estamos en los manantiales del Pacífico tienen una aportación menor del manto. ¿Sí? Ok, entonces, dicho esto, bueno, esto es nada más que un gancho por su atención porque no vamos a tratar de calor, ni tampoco vamos a tratar de gases. Lo que vamos a tratar es el origen de las aguas, ¿sí? Entonces, el objetivo general es, a partir de la química de dos sistemas de manantiales, uno en San Felipe y uno en Puertecito, descifrar cuáles son las mezclas y las combinaciones, los componentes que puede tener esas aguas desde ese origen hasta la emanación de estas aguas. Ok, antes de continuar, tengo que definir lo que es un manantial intermareal, ya que estos, tanto San Felipe como Puertecito, son manantiales intermareales. La definición es muy simple. Son manantiales permanentes, sin embargo, están cubiertos por la línea de costa. Esta foto que les muestro, este no es un artificio fotográfico, es como se presenta el campo, y podemos ver en el perfil AA' cómo el agua de mar llega hasta cierto punto. Esta es una foto de Puertecitos. El manantial de Puertecito está un poco más abajo de esta foto, pero bueno, Puertecito es más fácil, por decirlo así. Si llegamos en la mañana, todavía podemos tener trabajo de campo. En San Felipe es más difícil porque tenemos que monitorear porque una vez al mes aproximadamente es cuando tenemos la costa baja y tenemos una ventana de trabajo entre media hora y una hora. ¿Sí? Okay. Bueno, ya definido esto, este es el mapa donde presento el muestreo. En la parte de la derecha están los puntos que están en San Felipe. San Felipe es una ciudad o un pueblo de 20,000 habitantes aproximadamente. En esta foto de abajo, aunque aparece nada más un punto, en realidad es muy chico el sistema de manantiales. En Puertecitos no llega ni a un pueblo, tiene 40 personas radicadas aproximadamente. Y además de estos dos puntos, de estos dos sistemas de manantiales, lo que hice también fue muestrear agua de mar. Agua de mar somera, a una distancia no mayor de 100 metros de la línea de costa y una profundidad no mayor a los 2 metros. Esto porque pues, obviamente son manantiales intermareales y es lógico suponer que uno de los componentes de mezcla de estos manantiales es el agua de mar. Estos puntos de muestreo están a lo largo desde un poco más al norte de San Felipe hasta llegar a Puertecitos. Adicionalmente, otro componente importante para este estudio es que se muestreó que parece en la siguiente imagen. En la parte izquierda abajo se muestreó un pozo, agua dulce, ¿sí? Que utilizaban 4 familias para suministrarse. Me atrevo a decir que este pozo era el único que hay como a, no sé, 500
kilómetros a la redonda, entonces fue algo de suerte que nos encontramos este pozo. Y en la parte de arriba muestro las fotos de cómo se presentan los manantiales en San Felipe. Realmente el agua brota dentro de la arena, entonces hay que excavar un poco y tener el agua más limpia, entre comillas. Si ustedes se fijan con detenimiento, también hay algunas burbujas. Ese es el gas que está emanando. En la parte derecha abajo tenemos lo que es puertecitos. Puertecitos realmente son manantiales que se filtran por pequeñas fallas. Pude identificar 3 emanaciones que forman albercas en diferentes posiciones. La temperatura que puede llegar a puertecitos está La temperatura que puede llegar Puertecito puede llegar a los 65 grados, si mal no recuerdo. La temperatura más baja tiene 45, al igual que en San Felipe, tiene los mismos intervalos de temperatura. Sin embargo, la temperatura más alta de San Felipe realmente es un outlier, ¿no? Es más benéfica la temperatura en San Felipe. Ya no quiso esta cosa. Ok, para el muestreo, bueno, el muestreo no nada más es de llevarse el agua y analizarla y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, para muestrear el agua, la importancia es tener la química y la isotopía de lo que está disuelto dentro del agua. Entonces, se requiere un proceso de filtrado. Filtrado se hace en campo, obviamente, para medir cationes. Se fija con un ácido ultra puro que llegue a un pH de 2. Para aniones, para isótopos estables, se necesita el agua únicamente filtrada. Entonces, estos filtros son filtros comerciales, están hechos de nylon. El tamaño de poro es de 0.45 y en las 3 fotografías restantes les muestro unas fotos de microscopía electrónica de barrido en donde se muestra claramente que hay algo de sal, pues son aguas saturadas y algunos foraminíferos que tenemos ahí, algunos esqueletos de foraminíferos. Ahora, para entender esta plática también hay una muestra muy importante que hay que señalar, y yo no la muestré, la mostró Barragán y la reportó en el 2001. Son pozos profundos, se llama Rito. Ella, bueno, y sus colaboradores muestrearon agua de pozo de 1200 y otra de 3800 metros bajo el nivel del mar. Estas aguas tienen una temperatura de 50 grados centígrados y pues están relacionadas con un ambiente lacustre, evaporítico de lago que se llama Cahuila, ¿sí? Que es un paleolago que se estuvo llenando y secando a partir del Mioceno con varias etapas. Estos tipos de ambientes también lo podemos tener, por ejemplo, en la Laguna Salada, que es el lugar más bajo que nos encontramos en México. Está a menos 12 metros bajo el nivel del mar. Lo importante es que estas aguas de Rito representan un miembro final o un componente en el que yo decidí que parten una de las aguas geotérmicas. Entonces, dentro de la metodología, les había explicado, se analizaron las especies mayores, tanto cationes como aniones. El equilibrio iónico es muy bueno, -3 y hay más 5%. Se realizaron análisis isotópicos de oxígeno, de deuterio. Análisis de tierras raras. Para analizar tierras raras en agua es un poco complicado, ¿sí? Para hacer primeramente un enriquecimiento. Más adelante lo vamos a ver, las concentraciones de las tierras raras. Estamos en los PPT, ni siquiera ppb, entonces PPT, entonces tenemos que tener mucho cuidado al análisis de las tierras raras. Y análisis isotópicos con marido de TIMS, tanto de estroncio como de neodimio. Ok, dentro de los resultados, primero las especies mayores las presento en un diagrama de Piper, que en realidad son 3 diagramas. En la parte de abajo se presentan los aniones en la parte de la derecha, y los cationes son diagramas ternarios en lo que nos
indica cuál es el cation y cuál es el anión más relevante o más importante en porcentaje, y ponerle así un nombre a estas aguas. Entonces, para todas las aguas tienen un nombre y son fluorurosódicas o sódicas fluoradas, ¿sí? En la parte del Pfeiffer de arriba se integran estos diagramas, no como los Streisheisen para aquellos que estén identificados en la petrología, sino que hacen una integración de los elementos que pueden estar relacionados, y obviamente pues se integran al pico donde están las aguas de mar y las almueras. Pero bueno, las especies mayores también las grafiqué en un diagrama XY, en donde X es el cloro, es el anión más importante, el más relevante, combinado tanto con los cationes en la parte de arriba y con los aniones en la parte de abajo. Entonces, lo más importante de esta gráfica, y lo que quiero señalar, es que tienen una forma bisagra. Aquí voy a identificar los colores. San Felipe en verde, Puertecitos en rojo, el agua de mar en azul, y este triángulo gris es el agua dulce. Entonces, si partimos del agua dulce al agua salada, tenemos una flexión, por así decirlo, hacia estos puntos verdes que representan San Felipe. Algo importante y relevante, al menos para mí, que soy nuevo en esto, es que las aguas de San Felipe tienen una salinidad todavía más alta que el agua de mar. Por eso que elegí estos pozos de rito para poder identificar un componente de las aguas de San Felipe. Bueno, siguiendo con este diagrama, hay una línea de disolución de la alita, ¿sí? Que es una relación 1,1 de cloro-sodio. Cuando tenemos una relación 1,1 de cloro-sodio, podemos trazar una línea, y esa línea es la línea límite de la disolución de la alita. Si tenemos concentraciones mayores, o si tenemos una tendencia hacia arriba, suponemos que hay un cambio de cationes, y esto se traduce a una interacción agua-roca. Entonces, partiendo únicamente de este diagrama, quiere decir que la interacción agua-roca fue nula, o al menos los elementos mayores no fueron suficientes para captar esa interacción, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, casi todos los elementos mayores que tenemos en estas aguas viene del producto de su origen por sí mismo. Okay. Muy bien, las tierras raras, estas tierras raras pues están graficadas en diagramas estándares, en donde están normalizados. Esta corresponde al PAS. El PAS es un promedio de sedimentos, ¿sí? Lo importante aquí es que se fijan las concentraciones ínfimas, estamos a 10 a la menos 5, ¿sí? La forma que tiene el agua de mar son patrones aproximadamente planos, en comparación, por ejemplo, con San Felipe, que tienen un enriquecimiento de las tierras raras ligeras, ¿sí? Y luego un aumento de las tierras raras medianas con anomalías de Europeo, y luego un patrón aproximadamente plano. Más o menos están así las de Puertecito, ¿sí? Nada más que las tierras raras pesadas son más, están en una forma decreciente, ¿sí? Todos estos patrones nos ayudan para identificar cuáles serían algunos procesos que hay. En el caso de las aguas de mar, como el muestreo fue en la parte más somera, lo que estamos muestreando en realidad es el aporte que viene del continente hacia el agua de mar, ¿sí? Entonces, voy a adelantar un poquito. El aporte que viene del continente hacia el agua de mar somera se puede distinguir de tres maneras. Uno, por el aporte terrestre por ríos y pozos profundos. Otro, de manera por aire, que se va depositando el particulado, ya sea del Babis o del desierto. En este caso, pues tenemos un desierto ahí en Baja California. Y el otro es por medio de fuentes hidrotermales que pueden llegar a estas profundidades más arriba. Entonces, lo que estamos queriendo identificar para las aguas del mar es el aporte continental, y lo que queremos identificar en relación con las tierras raras, tanto para San Felipe como Puertecito, son los procesos que puedan tener estas aguas. Ok. Dicho esto, primero me voy a concentrar en las relaciones de las tierras raras de los manantiales geotérmicos. En la parte izquierda arriba
En verde se encuentra San Felipe, ahí junté todo, hice un promedio de todos los análisis. En rojo se encuentra Puertecitos y también grafiqué algunos salmueras, ¿sí? Que corresponde al Mar Muerto y al lago Salado de Utah. Si ustedes se fijan, los patrones se identifican más con el Mar Muerto, ¿sí? Y los autores que han investigado estos tipos de agua en el Mar Muerto y en pozos profundos en Palestina han identificado que hay un enriquecimiento de lantano en serio, producto de una separación por la precipitación de halita, ¿sí? Y un aumento de las tierras medianas, producto también de esta separación de algunas otras sales como silvita o natrona puede ser, ¿sí? Entonces, todo esto yo los traslado a las otras gráficas y los trato de comparar los elementos mayores junto con las anomalías que pudieran tener estos patrones raras. Entonces, en la gráfica que está a la derecha arriba, yo grafico la relación sodio-cloro junto con la anomalía de lantano, es decir, numéricamente qué tanto el lantano está enriquecido en relación con los demás. Y es difícil observar un fraccionamiento por medio de la halita, pero ahí es más evidente en Puertecitos que en San Felipe. Ahora bien, para los diagramas que están abajo, en donde hay una, donde se grafican las anomalías de las tierras raras medianas junto con calcio y potasio, yo los identifico que hay un fraccionamiento de este tipo de tierras raras a partir de la precipitación de trona y a partir de la precipitación de silvita. Ok, esos son uno de los procesos que se comparten dentro de estos dos sistemas geotérmicos. Bueno, esta gráfica ya la vimos. Para la mayoría del Golfo de California no hay análisis de tierras raras más que cercano a La Paz. Estos patrones que se encuentran en la gráfica son lo que se ha mostrado en La Paz, con las mismas características de muestreo, no más de 100 metros en la costa y no más de 2 metros de profundidad. Si se fijan, hay un empobrecimiento, pero eso puede decir que fue muestrado en épocas de seca o de sequía, ¿sí? Las muestras que yo muestré fueron en abril y fueron en diciembre, entonces todavía no había una sequía importante. Entonces, las relaciones son muy parecidas, ¿sí? Lo que no es parecido son las relaciones de tierras raras del agua dulce, del pozo que muestreamos, es un poco diferente. Entonces, mi intención aquí es identificar el otro componente. Claramente es el agua de pozo es un componente que va al agua de mar somera, pero la tarea para las aguas de mar es encontrar ese componente y tiene que tener ciertas características. Tiene que ser un componente polvo que provenga de una roca intermedia félsica que tenga un patrón plano, ¿sí? Y pues bueno, obviamente esta característica lo puede contribuir el barniz del desierto, pues viene de roca cretácica, pero inspeccionando los isótopos de neodimio para las aguas de mar, obtenemos que tienen una relación isotópica ya configurada a epsilon neodimio de -10. Si sabemos que el batolito peninsular en promedio tiene epsilon neodimio de -6, entonces el componente félsico que necesitamos para poder comprobar este componente terrígeno tiene que ser todavía más radiogénico. Entonces esa es una dificultad que tengo, y más aún, si nos fijamos aquí en esta imagen que está a la derecha, en el recuadro, los vientos prácticamente del área de estudio van del desierto hacia el agua somera. Entonces esto nos complica más identificar este componente cortical que sea polvo. Sí, como estaba comentando, a partir de la construcción de la presa Hoover y varios estudios de oceanografía física, realmente el sedimento que podría provenir del delta del Colorado en rocas que sean más
más radiogénica, que está en el norte, está comprobado que no puede llegar ese componente. Entonces tenemos un componente perdido todavía que no puedo identificar en relación a las aguas de mar. Bueno, nos pasamos a los isótopos estables. Los isótopos estables son diferentes a los isótopos radiogénicos. Estos se aprovecha la diferencia de masa para poder discriminar estos isótopos. Por ejemplo, el delta deuterio es la relación isotópica entre el hidrógeno y el deuterio, y el de oxígeno es la relación entre el oxígeno 18 y 16. Entonces, cambios o concentraciones en el cambio dentro de estas masas nos pueden configurar, como lo vemos aquí, unos trends evolutivos para las aguas, ¿sí? Muy fácil. A partir de esta línea roja que tenemos aquí, que es la línea meteórica global, aquí voy a hacer un paréntesis, esta línea meteórica global se diseñó por ahí del 68, si mal no recuerdo, 61, según Craig. Este investigador pues estuvo por varias partes del mundo y captó agua de lluvia y se identificó una relación, ¿sí? Y formó una línea a partir de una ecuación. Entonces, todos los estudios, todos los diagramas que tenemos a partir de isótopos estables, tenemos que generar esta línea. Y a partir de esta línea, buscar un trend, ¿sí? Que sea una interacción agua-roca o que tenga un sentido de evaporación que vaya paralela a esta línea o un poco más inclinada. Entonces, para nuestras muestras, para San Felipe y Puertecitos, siguen una tendencia similar, ¿sí? De evaporación, pero un origen distinto, ¿sí? Para San Felipe, podríamos especificar un origen de los pozos de Rito, estos pozos que son productos de un ambiente lacustre, evaporítico, ¿sí? Y para Puertecitos podemos identificar un origen de agua meteórica. Entonces tenemos aquí la primera diferencia que hay entre estos manantiales. Uno se origina de una agua, de un ambiente vaporítico ultra salado, y otro de agua meteórica. No quiere decir que este origen de agua meteórica no tenga sal, ¿sí? Estamos hablando de un desierto, o sea, el agua meteórica que cae igual se evapora y tiene esa tendencia. Y al igual que las especies mayores, también convergen los dos puntos en el agua de mar, ¿sí? Entonces aquí identificamos otra línea en donde podemos identificar diferentes fuentes, pero se concentran en el agua de mar. Entonces, para esto hice unos modelos de mezclas utilizando varios componentes. Uno es rito, el ambiente lacustre hipersalino. El otro componente es el agua de mar y el otro componente es el agua dulce que mostramos en el post. Entonces, esto se hizo numéricamente con un software especializado, aunque se ven las líneas muy bonitas, así salió. Y podemos concluir, por ejemplo, que Puertecitos tiene un aporte de agua de mar entre 70 y 90%. ¿Sí? El aporte de agua de mar, por ejemplo, para San Felipe, viene del 60 y tanto hasta casi un 100%. ¿Sí? Esto es, para mí, es sorprendente porque la salinidad que tiene San Felipe realmente la baja el agua de mar, ¿sí? Cuando se combina el origen de San Felipe con el agua de mar, realmente lo que hace es bajar la salinidad en vez de aumentarla. Esto usando cloro e isótopos de oxígeno. El isótopo de oxígeno es muy bueno para hacer este tipo de mezclas. Ya voy a terminar. Hice un montón de mezclas con diferentes especies, con diferentes isótopos. Lo que sí voy a mostrarle arriba son relaciones isotópicas de estroncio con el inverso de estroncio, que es lo que se hace para generar algún tipo de mezcla. Y tenemos unas relaciones extremadamente buenas de libros, tanto para Puertecito a la izquierda y para San Felipe, una coeficiente de correlación de 0.98. Entonces, eso quiere decir inequívocamente que tanto Puertecitos con San Felipe se combina con el agua de mar en una proporción muy, muy grande.
Y bueno, en la gráfica que está abajo, pues es una gráfica más amigable para aquellos que nos dedicamos a la petrología. Es una gráfica donde están isótopos de estroncio en el eje X, isótopos de neodimio en el eje Y. Estos puntos amarillos que integré es el batolito peninsular. Entonces también hice aquí unas dos líneas de mezclas, unas que vayan en el promedio del batolito peninsular, que es aproximadamente un 6 de épsilon neodimio, hacia el agua dulce, y otra línea de mezcla que vaya del batolito peninsular hacia el agua de mar. Y el Huertecitos sí se ajusta más o menos a una idea de un agua meteórica que cae en el batolito, y luego sigue un sistema profundo y puede salir a superficie o en el mar en Puertecito. Pero San Felipe no se ajusta a este modelo porque tiene concentraciones radiogénicas mucho más altas, tanto de estroncio como de neodimio. Entonces, tenemos un componente cortical que no he identificado para el agua de mar, pero también tengo un componente cortical que no he identificado para las aguas de San Felipe. Ok, ya para terminar, bueno, para algo sirve la geofísica, bueno, a lo mejor sí. Entonces, todo este rollo solo se puede comprobar si algún geofísico me pudiera decir o me pudiera orientar si efectivamente hay un sistema de flujo de agua profundo que vaya desde la Laguna Salada, incluso, bueno, un poco más al sur, a San Felipe, y otro flujo regional que vaya del batolito peninsular hasta las costas de Puertecito. Hasta ahorita la geología sí concuerda porque hay un cambio de litología, pero a los geofísicos pues no se les puede crear todo, y bueno, se podía comprobar si alguien me dice si esto es verdad. Con la química y la geología se identifica. Para terminar las conclusiones, bueno, el origen de las aguas geotérmicas de San Felipe y Puertecito contrastan en su sistema profundo, en su origen. San Felipe tiene un origen de ambiente vaporítico, Puertecito tiene un origen de agua meteórica. Ambos manantiales tienen un alto porcentaje de mezclas de agua del mar. Existe la probabilidad de un fraccionamiento en las tierras raras productos de una, ya sea de depositación de evaporitas, en lo que es San Felipe, o una precipitación de un sistema abierto en el caso de Puertecito, ¿sí? Bueno, en el caso del agua de mar y San Felipe hay un componente radiogénico de basamento que todavía no es identificado. Y bueno, como les decía al principio de la plática, bueno, yo presento esto, pero hay un grupo de trabajo para este pequeño proyectito. Está Bodo, de CICESE, Bernard, Tomás, y el doctor Fernando, y una alumna que está haciendo una tesis de licenciatura con parte de estos datos que les presenté. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Preguntas? A ver, empezamos aquí en el auditorio y ahorita revisamos también si hay preguntas en el Zoom, pero doctor Eduardo. Oye, ¿por qué no comparaste, por ejemplo, los datos contra Cerro Prieto y Tres Vírgenes? Sí, los comparé. Aquí en esta gráfica me faltó mencionarlo. Cerro Prieto y Tres Vírgenes están ahí con esos puntos amarillos y rojos, ¿sí? Y aquí están. Cerro Prieto y Tres Vírgenes tienen una fuente de agua al menos muy parecido a lo que yo digo que es San Felipe. O sea, es un agua de un ambiente vaporítico extremo. Y por eso tienen tantos problemas estos dos plantas. Pero definitivamente San Felipe tiene un origen muy parecido a las aguas de los dos, pero principalmente por la cercanía de Cerro Prieto. Sí, mira, entonces de maestría, de doctorado, ¿no? ¿Esto? No, esto es por placer, porque un día me dije, no tengo nada que hacer, no voy aquí a ver a No te digo porque, por ejemplo, no sé cuál sea la relación, yo sé que el CICESE tiene buena relación ahí con los de CPE,
en Cerro Prieto, ¿no? Ajá. Digamos, la posibilidad de explorar esos manantiales con potencialidad geotérmica, ¿no? Porque está muy interesante lo que estás mostrando, pero lo siento un poco desligado de endulzarle la píldora a la CFE para decirle, mira, hacer un modelo, digamos, más geotérmico, con orientación a la posibilidad de producir, por ejemplo, y que los datos involucraran si es una degasificación magmática o es agua que no penetra mucho y se calienta poco. Los termómetros no van a trabajarse con ahí. Sí, hay varios asegúnes ahí. Por ejemplo, Barragán trabajó los geotermómetros, pero obviamente como es una gran mezcla de mar, los geotermómetros de soluto, ella dice que son 200 grados a profundidad, ¿sí? Pero vaya, con tanta mezcla, pues no se le puede creer eso, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, de trabajar con Cerro Prieto, pues Pinti, un investigador que trabaja aquí en Canadá, pues que ya analizó todo eso, o sea, ya hace un año, 2 años presentó. Sería más factible trabajar, por ejemplo, en Tres Vírgenes, fui a Tres Vírgenes, de hecho, a masterar gases, ahí son un poquito más accesibles. Bueno, esos fueron ya publicados por el cubano Batista, y además me parece más interesante Tres Vírgenes desde el punto de vista geológico, o sea, más bonito, más una cadena así de 3 volcanes hermosos. Y Cerro Prieto, pues es un bodrio, no está ahí afuera de la ciudad. Y el helio te da muy buena información, son datos muy de frontera, muy sí, el helio, por ejemplo, Barry y Batista en estos últimos años fueron los que tuvieron una pelea para poder descifrar sus modelos de helio 3 y 4. Entonces, en ese sentido, pues yo llegué tarde. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, Juan Carlos, levanto primero. Lo que mencionas del componente cortical, que no está claro. ¿Por qué no asociarlo pues a los batolitos? Está lleno de batolitos. Ajá. Sí, lo que pasa es que los batolitos, pues ahí tenemos el promedio hablando de épsilon neodimio de los batolitos es de 6, o sea, bueno, te lo voy a mostrar aquí. Ok, estos son todos los batolitos. Estos son datos compilados por Contreras López, recientemente se publicó. Entonces, todos los batolitos que hay desde Tijuana hasta un poco más de Baja California Sur, aquí están todos los datos de estroncio y neodimio. Entonces, si tuviera un componente batolítico, las aguas de estos puntos verdes se acercarían, por ejemplo, aquí a este punto que está la manita, ¿sí? Como no está en este punto, entonces tenemos un componente más radiogénico, o sea, con un épsilon neodimio más negativo y con unas relaciones isotópicas de estroncio más altas. Eso te lo da rocas, por ejemplo, precámbricas, por decirlo así. Y pues, bueno, para San Felipe puede ser fácil, no puede ser que ahí sí haya una relación con sedimentos del río Colorado, por ejemplo, de rocas que provengan de Estados Unidos y les llegue ahí. Pero viendo los datos isotópicos, San Felipe es el que se asemeja más a una relación con los batolitos, Puerto Citrón, que es San Felipe. San Felipe todavía no tenemos bien identificado cuál es ese componente cortical más radical. Ni siquiera la buena. O sea, basamento. Exacto, lo que necesitamos es basamento. Luigi. Sí, exactamente. Bueno, ahí va yo con parte de mi pregunta, porque digo, esos valores son extremadamente radiogénicos, en Estados Unidos especialmente, que son características típicas del basamento volcánico. Me acuerdo algunos de trabajo de Stewart, colaboradores así, debajo de la parte norte de Baja California, digamos, está todo el famoso terreno mojave que está en el sur de California, toda esa parte. No me acuerdo, y después me preguntaba, mi conocimiento
que barrer con esa escasa. No hay afloramiento directo del precámbrico como tal. Hay rocas metacimentarias precámbricas, pero son un poco lo que hay. Recuerdo que hay unas manchitas, pero ellas son paleozoicas. Ahí por el Pinacate, por esta parte. El Pinacate, la parte ahí al norte del barrio, creo que hay unos afloramientos de sedimentos, sí, son sedimentos fundamentalmente, que son parte de, no sé si pool o así lo integran del autóctono de Sonora o toda esa parte, ¿no? El problema también, hablando del agua de mar, es que necesitamos unos vientos, ¿verdad? Que traigan esos polvos, ¿verdad? De ese basamento y lo depositen, ¿sí? Y en la gráfica que tenemos aquí, los vientos generalmente van de la península al mar, a excepción de los vientos de estos de Santana, pero son realmente que duran una semana, ¿no? Y pues esos vientos sí pueden traer, por ejemplo, de Arizona, el polvo que se de ahí, pero es algo muy puntual. Pero el polvo, pero no puede ser una interacción subterránea, es decir, si tú abajo tienes basamento o tienes... eso es lo que puede, esa es la solución más fácil, lo más coherente, a que llegue tan profundo que llegue a un basamento. Eso es la solución. No tanto con el batonito peninsular, o bueno, en parte pero fundamentalmente que esa componente más radiogénica derive del basamento. Sí. O sea, por eso pido ayuda a los geofísicos que me digan, bueno, es que sí llegó a 20 y tantos kilómetros, llegó a basamento, entonces sí tiene un componente radiogénico. Una abdomante. Sí. ¿Tengo tiempo para otra pregunta? Sí hay tiempo. Y después pasamos a una que porque tú al comienzo has dicho, porque Eduardo tocó un poco esto. Hablaste de helio. Bueno, nos introdujiste a los isótopos de helio, pero me perdí o me dormí un momento, o no has presentado datos directos de isótopos de helio, es decir, ¿no tienes isótopos de helio por ahí? No, muestré gases, pero vaya, ni se analizaron, vaya. Lo que se analizó me acordé cuando él dijo, nos habló de las relaciones de helio 3-4, pero no he visto los datos. No, es para introducción para vean de dónde viene el calor de estos manantiales, ¿no? Entonces, en la costa viene de una condición más mantélica, ¿sí? Ya sea por un punto caliente o por adelgazamiento de corteza, y ya de parte del Pacífico, pues casi no tiene nada de composición mantélica, al menos los gases. Vale, gracias. Muy bien. Hay una pregunta en Zoom de René. Sí. Pregunta Santiago Rocha, ¿qué fue lo que murió en Cerro Prieto? ¿Manantiales o el agua de evaporación? No muestré nada más muestré los puntos y son de Pinti, los están referenciados Pinti en el 2021. Fue lo que él hizo en su trabajo para el semigeo. Okay. ¿Alguna otra pregunta aquí del auditorio? ¿Cómo anda, René? Es que no está el link. Yo sí tendría una preguntita, y si quieres deja esa figura. Justamente ahí, están los dos puntos, San Felipe y Fuertecitos. Aquí la pregunta que yo tendría es la relación que tienen esas fuentes de agua con las estructuras, en este caso sistemas de fallas profundas que hay en la cercanía de cada uno de esos dos puntos. Y te lo pregunto porque después un poco más hacia el sur, todas esas corrientes de agua se canalizan en lo que es el canal de Ballenas, la corriente más vertiginosa y más pronunciada de todo el Golfo, ¿no? Entonces seguramente debe haber morfológicamente por el tipo de trazo que tiene Puertecitos, que es donde se despega la imagen de la Guarda, directo al mar, no al continente. Estoy hablando del mar, exactamente. Mira, este punto que está aquí en medio, yo fui a muestrarlo, está cerca de la isla que está en San Luis Gonzaga. Bueno, en realidad pude muestrarlo, pero no me metí, se contrató un buzo para que fuera y muestreara ahí unas cosas. Entonces, efectivamente, este punto que está aquí en medio es como un black smoker o algo parecido, que tiene una componente netamente mantélica, tiene Es que ahí estuvieron buscando, incluso hubo prospecciones para ver si podía haber energía geotérmica en esa zona. Sí, bueno, en esa aquí la dificultad en Bahía de, ¿cómo se llama? Bahía de... Sí, hasta Cuenca Guaymas, más al sur.
Aquí la cosa no es si hay o no hay calor, sino la problemática tecnológica para poder aprovechar. Si en San Felipe si en Cerro Prieto y en Tres Vírgenes se tapan los pozos, la salinidad, aquí también. Entonces es una dificultad tecnológica. Pero el sistema digamos, la cercanía con el sistema de fallas, que es donde estaba concentrado. Sí, definitivamente hay una relación. Si te fijas, los puntos están más gordos aquí de este lado. Entonces, esa falla que tú dices de este punto en medio está relacionada con la del fin superior, ¿no? Que es la cuenca, le llaman la del fin superior, ahí está la. Pero ojo, yo estoy hablando, ahí son gases, no es agua. Yo hablé de agua, pero el calor, el gas puede venir de ahí. Okay. No el agua. Pero los gases sí. Los gases sí. ¿Una otra pregunta? A ver, no. Y creo que con esto ya cerramos para que. La última nomás. Sí, adelante. Mira, tú dijiste que no hay interacción agua-roca, ¿verdad? Pues según los datos, ahora sí hay, nada más que no se identifican con las especies mayores. ¿Qué sentido tiene entonces que has hecho los isótopos de rubí de Scrons y nodillo y samari comparado con esos son más finos y te pueden detectar la interacción agua-roca? Pero las especies mayores no son tan finas y entonces no te detectan esta interacción. Entonces, por ejemplo, para isótopos de oxígeno de deuterio, si tuviéramos una interacción agua-roca, tuviéramos un patrón plano, una tendencia plana para ambos manantiales, que no la tenemos. Entonces, los isótopos de oxígeno de deuterio no sirven tampoco para esta interacción agua-roca. Entonces, se te hacen ligeramente más pesados, que es cuando hay más interacción agua-roca, te vas hacia las aguas críticas y tú tienes una evolución que sigue la traza del agua meteórica mundial y entonces, bueno, tal vez por fenómenos de evaporación, ¿no? que provocan ese fenómeno, no interacción agua-roca. Entonces, para comparar contra los batolitos, no te sirve de nada porque pues no se exhibió de ahí, pues, ¿no? Pues sí, o sea, repito, lo más fino que hay son los isótopos, el neodimio sobre todo es lo más fino que hay porque para el agua de mar el estroncio a veces es otra dinámica, pero el neodimio sí es muy específico para ver la interacción agua-roca. Para especies mayores, isótopos estables, no te lo detecta. Es obvio que debe tener una interacción porque los manantiales son de profundidad. Entonces, todo depende de con qué se analicen. Bien, pues creo que podemos cerrar las preguntas. Te agradecemos de nuevo, René. A tener citas aquí al frente. Porque la cena ahorita está cerrada porque hay una examen de abertura. Gracias, César. No.